Qué bueno que sigue con nosotros aquí a mano limpia. Vamos ahora a hablar de Venezuela, los últimos acontecimientos. El Congreso abrió la puerta, pudiéramos decir, a sanciones al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, y de ahí que iría al Senado, y después, claro, el presidente Barack Obama tiene que dar su firma. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar del tema, los últimos acontecimientos y hacer un análisis general de la política latinoamericana y cómo se han comportado los gobiernos latinoamericanos, no solamente con lo que ocurre en Venezuela, sino con otras dictaduras en América Latina, dictaduras de izquierda específicamente. Tengo conmigo de invitado especial, hoy aquí a mano limpia, a Raúl Díez Canseco Terry. Le doy la bienvenida, ex vicepresidente de Perú durante el periodo 2001-2006, con Alejandro Toledo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además de eso, él es fundador de San Ignacio College. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y también al periodista venezolano, editor de Infociudadano.com, Fernando Núñez Noda. Fernando, bienvenido al programa. Está hablando un poco de los últimos acontecimientos, lo que ha estado ocurriendo en Washington. Y quiero preguntarle, vicepresidente, ¿las sanciones en general cree que pueden ser una vía de presionar al gobierno de Nicolás Maduro o todo lo contrario? ¿Puede ser una excusa para vender ese discurso del imperio contra un pequeño país? Bueno, lo que pasa es que las sanciones deberían haber venido primero con la Carta Democrática de la OEA que se firmó en Perú como ocasión justamente del retorno a la democracia del gobierno de Toledo. La OEA ha hecho un papel desastroso en estos tiempos y los países participantes y signatarios de esa Carta Democrática, por esa presión y ese manejo que ha hecho Venezuela en estos últimos tiempos por el tema petrolero, ha hecho que no haya una sanción. ¿Es un tema económico, un tema por el petróleo, básicamente? No lo dudo. Venezuela los tiene a todos agarrados del cogote por el tema petrolero, por el tema de los recursos. Que dicho de paso, por ese lado también se van a abrir las posibilidades en el futuro en Venezuela. Cuando ya Maduro no pueda repartir lo que ya no tiene y la presión social de Venezuela siga subiendo de tono, porque hoy en día la escasez, los primeros bolsillos que golpean son los más pobres, y esos han sido sus aliados. Yo creo que la presión social en Venezuela va a llegar a términos desbordantes y que por ahí va a haber, sumado a la juventud venezolana que ha decidido tomar acción, como fue en el caso de Perú cuando se cayó Fujimori. Fernando, llega la caravana que partió de aquí del sur de la Florida a Washington de venezolanos. Básicamente salió del sur de la Florida, se va a manifestar frente a la Casa Blanca, el Congreso, la OEA, Organización de Estados Americanos. Sin embargo, la administración había dicho en el día de ayer que apostaban por el diálogo, que no iban a imponer sanciones de momento. Sí, bueno, yo creo que mi opinión personal es que la administración de Obama ha sido extremadamente tibia, por decirlo de alguna manera, respecto al caso venezolano. Si estuviéramos hablando de 3 años, 4 años de gobierno, probablemente esa cautela tendría sentido, pero estamos ya hablando de 15 años donde es evidente que la democracia venezolana ya no existe, o sea, es una máscara. Las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en estos últimos meses son grotescas, o sea, son escandalosas y son públicas, son visibles. Entonces, yo creo que esto más bien me parece a mí una excusa. Es muy cómodo decir vamos a apostar a un diálogo que ellos saben que no va a prosperar, no va a ser fructífero, porque estos regímenes como el venezolano, como el cubano, yo creo que tienen que ser presionados fuertemente y probablemente ¿Crees que las estas sanciones funcionan entonces? Yo creo que puede funcionar, tienen un impacto psicológico importante. Recordemos que en Venezuela los jerarcas chavistas son hombres de mucho dinero, tienen recursos en todo el mundo. Y cuando se habla de congelar estos recursos, cuando se habla de bloquearlos, eso indudablemente afecta mucho lo que ellos hacen para repartir ese dinero y para moverlo para sus propios beneficios políticos y personal. Vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió hoy en el país, en Venezuela. Hoy continuó la violencia y vamos a ofrecerles las dos versiones, los dos ángulos. Primero, qué es lo que dice el gobierno y también reacciones de la oposición, específicamente de una estudiante. Vamos a comenzar con lo que dice el oficialismo sobre la denuncia de que 3 policías fueron baleados. Fueron impactados de bala
3 jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana, 24 años cada uno de ellos. El joven oficial que fue asesinado por este guarimbero, por este asesino, francotirador, con un tiro en el cuello, responde al nombre de Jorge Esteban Colina Tobar, 24 años. A la familia Colina, a la familia Tobar, nuestra bendición. Ese es un ángulo. Ahora vamos con el otro, el testimonio de una joven que fue vejada, fue una joven estudiante que fue golpeada y relata lo ocurrido. Mi nombre es Angeli Penilla, estudiante de la Universidad Católica del Táchira. Me encuentro detenida en este momento en el Hospital Central de San Cristóbal. Me están haciendo exámenes médicos porque mi salud es mi estado de salud es muy débil. Tengo golpes en todo el cuerpo, moretones. Estoy esposada en una cama como si fuera una delincuente. Soy estudiante y mi único delito es querer un mejor país. Todo lo que está pasando, parte de la culpa del por qué estoy aquí esposada, es por las autoridades de la Universidad Católica del Táchira que cerraron las puertas y no pude refugiarme dentro de mi propia universidad. Yo quiero denunciar que estoy esposada, que estoy maltratada, que me han amenazado. Sé que cuando llegue al cuartel, al comando, puede ser que me regañen, puede ser que pase algo. Yo quiero salir de aquí porque yo no soy una delincuente. Ahí tenían su denuncia, su testimonio, vicepresidente. Anteriormente mencionado a la OEA, Organización de Estados Americanos. Las organizaciones latinoamericanas han quedado bien paradas en esta crisis de Venezuela. Me refiero no solamente a la OEA, a UNASUR, o se demuestra que muchas de ellas, UNASUR específicamente, tienen un color político determinado. No, yo definitivamente pienso de que Chávez hizo un buen trabajo para efectos de esas organizaciones. Compró conciencias. Definitivamente. El valor del petróleo, mi amigo, es muy importante. Yo creo que muchas de las decisiones americanas que no se han tomado todavía es por el suministro de petróleo, la necesidad de petróleo que necesitan los Estados Unidos de Venezuela. Si no, no hay explicación. Estados Unidos tomó, la OEA, en esa época, nunca me voy a olvidar, al embajador de entonces, a Luis Lauredo, brillante embajador del gobierno del presidente Clinton en la OEA. Él fue que orientó a la OEA con el voto americano en la exigencia de ir a una asamblea constituyente en el Perú y le hizo ver al mundo y a los Estados Unidos en particular que lo que había en el Perú era cualquier cuento de democracia menos democracia. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es 100 veces peor de lo que pasó en el Perú. Yo todavía no entiendo cómo los países que queremos la democracia no nos hemos solidarizado con Venezuela adecuadamente. Y solidarizar significa sanciones y de todo tipo. Ahora, hay una doble moral en nuestra América Latina. Ninguna dictadura es buena. Tanto las dictaduras de derecha como de izquierda son criticables. Sin embargo, hay un doble discurso. Se critica terriblemente, vamos a la historia de Chile, de otros países, las dictaduras de derecha. Sin embargo, a las de izquierda se las deja hacer. ¿Por qué? Vemos el caso de Fidel Castro. Fidel Castro estuvo precisamente en Chile, firmó toda una serie de documentos en los que se hablaba de respeto a los derechos humanos, se hablaba de democracia, y eso nunca nadie lo ha cumplido, y nadie le ha exigido que se cumpla. Por eso la Carta Democrática de la OEA tampoco funciona. Pero creo que nunca estuvimos peor representados los países americanos por la OEA como el día de hoy. Y por eso la aprovechó para hacer su famosa INASUR el presidente Chávez. Porque si la OEA hubiera tenido un rol activo, importante, como sí lo tuvo en el gobierno del Perú, donde hasta Canadá sacó la cara por el Perú de repente no hubiera podido recuperar su democracia como la recuperó. Pero creo que parte de esto también está sucediendo porque los venezolanos no están suficientemente unidos. En el Perú se hizo la marca de los 4 suyos que lideró el presidente Toledo y estuvieron las izquierdas, las derechas, todo el mundo en la calle, obviamente sin la violencia que se ve en Venezuela, y el gobierno de Fujimori cayó. En Venezuela, lastimosamente, el dictador lo que hace romper los sectores de la democracia por diferentes planteamientos y negocios que hay en el camino de los intereses creados. Fernando, rápidamente, ¿cómo ve el comentario que estaba haciendo el vicepresidente? Bueno, estoy de acuerdo, sí. Yo siento que respecto a por qué las dictaduras buenas, las malas,
creo que la izquierda siempre ha tenido lo que yo llamo una buena prensa en Latinoamérica. Esa solidaridad con los pobres. Y venden muy bien su causa. Me venden muy bien porque es muy propagandística, es poco efectiva en la realidad. Y yo creo que también se debe un poco a que los Estados Unidos no ha tenido un interés y una acción realmente efectiva para romper esa mala prensa que siempre ha tenido y que le ha creado precisamente la izquierda. Entonces, esa conjunción de cuestiones hace que la derecha o lo que no es izquierda está relacionado con las oligarquías, con la explotación, etcétera, cuando es una cuestión meramente propagandística, diría yo, es una cuestión de percepción. Tengo que irme, pero antes quiero comentar rápidamente, usted además de político, ha tenido una vasta labor en el mundo académico y ha trasladado eso aquí al Doral, al sur de la Florida. Le agradezco mucho que me haya traído esos dos libros suyos, los dos, escritos por usted. Gestión de Estado, aquí lo tengo, y el otro es The Art of Being an Entrepreneur. Muchísimas gracias. Y rápidamente, ¿qué es lo que está haciendo en el Doral desde el punto de vista académico? Tenemos una escuela que ahora tiene bachelor degree en lo que es negocios internacionales, marketing, hospitality, educación, negocios internacionales, principalmente para los latinos, porque los cursos que se van a dictar ahí van a ser en idioma castellano. Tenemos la facilidad de la visa F1 para que puedan los ciudadanos de cualquier parte del mundo venir a estudiar a los Estados Unidos, y somos una escuela tipo boutique, pequeña, muy emprendedora para responder a la necesidad y a los desfases que han habido en los sistemas educativos. Pero déjeme que le diga algo muy importante. En esa época de las izquierdas había mucha gente pobre en la América Latina. Hoy hay una renovada clase media. Yo creo que esos mensajes de las izquierdas de esa época no se pueden vender ahora. ¿Sabes por qué? Es un mensaje obsoleto. Porque ese que no tenía propiedad, que no tenía su carrito, que no tenía su kiosquito, el molientero, ya lo tiene. Esos mensajes trastornados de la izquierda hoy en día no se pueden vender en el mundo, por eso no se explica lo que está pasando en Venezuela. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el programa también, Fernando, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, autoridades japonesas detienen a un hombre, ¿por qué? Por posesión de armas de fuego plásticas fabricadas con una impresora tridimensional. Algo peligroso, le explicamos.